A las 2:17 de la madrugada, el teléfono de Carmen Rodríguez comenzó a sonar en la oscuridad de su dormitorio. El sonido era insistente, urgente, casi desesperado. Carmen abrió los ojos lentamente, desorientada. A su edad, recibir llamadas a esa hora solo significaba una cosa: malas noticias. Su corazón empezó a latir con fuerza antes incluso de contestar. «¿Diga?», preguntó con voz temblorosa. «¿Señora Carmen Rodríguez?», preguntó una voz femenina, profesional y fría. «Sí, soy yo. Le llamo del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Su hijo, Daniel Rodríguez, ha sido ingresado hace unos minutos. Su estado es crítico. Necesitamos que venga inmediatamente». El mundo de Carmen se detuvo. ¿Qué ha pasado?», preguntó, sintiendo cómo las manos le comenzaban a temblar. «No lo siento, señora. No puedo darle más detalles por teléfono. Por favor, venga lo antes posible». La llamada terminó. Carmen se quedó inmóvil con el teléfono aún en la mano. Su mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. Daniel, su único hijo, en estado crítico. Se levantó de la cama con dificultad, sintiendo que las piernas apenas le respondían. Se vistió rápidamente, sin siquiera encender todas las luces. El silencio de la casa parecía más pesado que nunca. Mientras buscaba sus llaves, los recuerdos comenzaron a invadirla. Daniel de niño, Daniel en su primer día de colegio, Daniel el día que le presentó a Valeria, su esposa, Daniel sosteniendo por primera vez a su pequeño Lucas. «No, no puede ser», susurró, tratando de convencerse. Salió de casa y condujo por las calles casi vacías de Madrid. Las luces de los semáforos parecían eternas. Cada segundo era una tortura. Su mente no dejaba de imaginar escenarios. ¿Un accidente? ¿Un infarto? ¿Algo peor? Cuando finalmente llegó al hospital, estacionó apresuradamente y caminó casi corriendo hacia la entrada de urgencias. «Busco a mi hijo, Daniel Rodríguez», dijo al mostrador, intentando controlar su respiración. La recepcionista la miró con expresión seria. «Un momento, señora, ya aviso al médico». Esos minutos de espera se sintieron como horas. Entonces, un doctor de mediana edad se acercó lentamente. Su expresión era grave, demasiado grave. «¿Señora Carmen Rodríguez?», preguntó suavemente. Carmen asintió, sintiendo un nudo en la garganta. El doctor respiró profundamente antes de hablar. «Lo siento mucho, señora. Hicimos todo lo posible, pero su hijo sufrió un paro cardíaco masivo. No pudimos salvarlo». Las palabras cayeron como un golpe brutal. «No, eso no puede ser», murmuró Carmen, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. El médico continuó con voz compasiva. «Llegó sin pulso. Intentamos reanimarlo durante varios minutos, pero no respondió». Carmen sintió que el aire le faltaba. Su hijo, su único hijo, se había ido. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. El dolor era tan intenso que apenas podía mantenerse en pie. ¿Puedo verlo?», preguntó con voz quebrada. El doctor asintió. «Sí, señora. Sígame, por favor». Carmen caminó lentamente por el pasillo del hospital. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando finalmente entró en la habitación, lo vio. Daniel estaba allí, inmóvil, pálido, en silencio. Parecía estar dormido, pero Carmen sabía que no lo estaba. Se acercó lentamente, tomó su mano fría y entonces su mundo se rompió por completo. «Hijo, ¿por qué?», susurró entre lágrimas.
No sabía que esa noche sería solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Carmen aún sostenía la mano de su hijo cuando la puerta de la habitación se abrió lentamente. Una enfermera asomó la cabeza con cautela. «Señora Carmen, hay alguien preguntando por usted en la sala de espera». Carmen asintió débilmente. Le costaba separarse de Daniel, pero sabía que debía hacerlo. Colocó con cuidado la mano de su hijo sobre la cama, como si temiera despertarlo, y salió de la habitación con los ojos aún llenos de lágrimas. Al llegar a la sala de espera, vio a Valeria Martínez, la esposa de Daniel. Estaba sentada en una silla mirando su teléfono móvil. Carmen se detuvo. Algo en la escena le resultó extraño. Valeria no estaba llorando, no parecía angustiada, ni siquiera parecía nerviosa. Cuando Valeria levantó la vista y vio a Carmen, se puso de pie lentamente. «Carmen», dijo con una voz suave pero sin emoción. «¿Es cierto?» Carmen sintió un nudo en la garganta. «Daniel murió», logró decir entre lágrimas. Valeria bajó la mirada durante unos segundos. Luego suspiró suavemente. «Vaya», murmuró. Ese fue todo. Ni lágrimas, ni gritos, ni incredulidad. Solo un «vaya». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había esperado ver a Valeria destrozada. Después de todo, era su esposo, el padre de su hijo. Pero Valeria parecía tranquila, demasiado tranquila. «¿Cuándo ocurrió?», preguntó Valeria. «Hace unos minutos», respondió Carmen aún desconcertada. Valeria asintió lentamente, como si estuviera procesando información práctica, no una tragedia. «¿Lucas está en casa?», preguntó Carmen de repente. «Sí, lo dejé con la vecina. No quise despertarlo», respondió Valeria. Carmen asintió, aunque algo no terminaba de encajar en su mente. «¿Te avisaron hace mucho?», preguntó Carmen. Valeria dudó un segundo. «Hace más o menos una hora». Carmen frunció ligeramente el ceño. «¿Una hora?», repitió. El hospital estaba a solo 20 minutos de la casa de Valeria. Entonces, ¿por qué había tardado tanto en llegar? Valeria volvió a mirar su teléfono rápidamente antes de guardarlo en su bolso. Ese pequeño gesto no pasó desapercibido para Carmen. «¿Cómo pasó todo?», preguntó Valeria. «Dijeron que fue un paro cardíaco repentino», respondió Carmen. Valeria asintió lentamente. «Entiendo». Su tono seguía siendo frío, distante. Carmen sintió algo incómodo crecer dentro de ella. No quería juzgar, no quería pensar mal, pero algo no estaba bien. En ese momento Valeria preguntó: «¿El hospital ya habló de los trámites?». Carmen la miró sorprendida. «¿Trámites?». «Sí, ya sabes, el certificado, el funeral, esas cosas». Carmen sintió otro escalofrío. Su hijo acababa de morir y Valeria ya estaba hablando de papeleo. «Aún no hemos hablado de eso», respondió Carmen lentamente. Valeria asintió con tranquilidad. «Será mejor hacerlo pronto». El silencio entre ambas se volvió pesado. Carmen miró a su nuera con nuevos ojos. Algo en su actitud, algo en su calma, algo en su forma de hablar. No parecía la reacción de una mujer que acababa de perder a su esposo. Y, sin saber por qué, una inquietud comenzó a instalarse en el corazón de Carmen. No sabía aún que esa sensación solo iba a crecer, porque lo que parecía frialdad podría ser algo mucho más oscuro. El silencio entre Carmen y Valeria se volvió cada vez más incómodo. Las luces blancas del hospital hacían que todo pareciera aún más frío. Carmen todavía intentaba procesar la pérdida de su hijo mientras Valeria permanecía tranquila, casi demasiado tranquila.
Después de unos segundos, el teléfono de Valeria vibró. Ella lo sacó rápidamente y miró la pantalla. Sus ojos se movieron con rapidez mientras leía el mensaje. Luego, sin decir nada, se levantó. «Voy a hacer una llamada. Vuelvo enseguida», dijo con voz baja. Carmen asintió, aunque algo en su interior le decía que prestara atención. Valeria se alejó unos metros, creyendo que Carmen no podía escucharla, pero el hospital estaba casi vacío a esa hora, y su voz, aunque baja, llegaba con claridad. «Sí, ya pasó», dijo Valeria por teléfono. Carmen sintió un escalofrío. Continuó. No sospechan nada. Todo fue muy rápido. Carmen sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza. ¿No sospechan nada? ¿A qué se refería? Valeria giró ligeramente la espalda, bajando aún más la voz, pero Carmen alcanzó a escuchar otra frase. «Sí, ahora todo será más fácil». Carmen sintió que la piel se le erizaba. Intentó convencerse de que estaba entendiendo mal. Tal vez Valeria hablaba de otra cosa. Tal vez era una coincidencia, pero la inquietud ya estaba allí. Un minuto después, Valeria regresó y volvió a sentarse como si nada hubiera pasado. «Era mi hermana», dijo con naturalidad. Carmen asintió lentamente, aunque no estaba convencida. «¿Vendrá?», preguntó Carmen. «No, dice que vendrá mañana». Otra respuesta corta, fría, calculada. Valeria volvió a sacar su teléfono y comenzó a escribir mensajes rápidamente. Sus dedos se movían con seguridad, como si estuviera resolviendo asuntos urgentes. Carmen observó cada gesto. No había lágrimas, no había temblor en sus manos, no había señales de dolor. Era como si la muerte de Daniel fuera simplemente un inconveniente. «¿Ya avisaste a la familia?», preguntó Carmen. Valeria negó con la cabeza. «Todavía no. Primero quiero organizar algunas cosas». Carmen sintió que algo dentro de ella se tensaba. «¿Organizar qué cosas?», preguntó suavemente. Valeria levantó la vista. «Ya sabes, el funeral, los papeles, la casa». «La casa». Esa palabra resonó en la mente de Carmen. Daniel y Valeria habían tenido algunas discusiones últimamente. Carmen lo recordaba bien. Su hijo no hablaba mucho, pero ella había notado que algo no iba bien. «¿Lucas?», dijo Carmen. «¿Sabe algo?». Valeria negó con la cabeza. «No, y prefiero que siga así por ahora». Carmen asintió, aunque algo en su tono le resultó extraño, como si Valeria no estuviera preocupada por el dolor del niño, sino por otra cosa. En ese momento, una enfermera se acercó. «Señora Carmen, el doctor quiere hablar con usted sobre algunos detalles». Carmen se levantó lentamente. Antes de irse, miró a Valeria una vez más. Ella estaba nuevamente concentrada en su teléfono, escribiendo otro mensaje. Carmen caminó hacia el despacho del doctor, pero su mente ya no estaba solo en el dolor. Ahora había algo más. Una duda, una inquietud, una sensación que no podía ignorar. Porque por primera vez, Carmen empezó a preguntarse si la muerte de su hijo había sido realmente tan repentina como parecía. Y sin saberlo, acababa de comenzar una sospecha que cambiaría todo. Cuando Carmen salió del despacho del médico, sentía la cabeza pesada. Le habían explicado los procedimientos, los documentos, el traslado del cuerpo, palabras que parecían irreales, como si estuvieran hablando de otra persona. Su hijo no podía haberse convertido, de repente, en procedimientos. Caminó lentamente de regreso a la sala de espera. Pero antes de llegar, vio a alguien entrando con paso apresurado por el pasillo. Era Javier Morales, el mejor amigo de Daniel desde la universidad, y también su abogado. Javier parecía agitado, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Cuando vio a Carmen, se acercó rápidamente. «Carmen», dijo con voz quebrada, ¿Es cierto?» Carmen asintió, incapaz de hablar. Javier se llevó una mano al rostro, visiblemente afectado. «No,
Esto no puede ser, murmuró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentó en la silla más cercana, tratando de asimilar la noticia. Carmen observó su reacción. Era dolor genuino, real, humano, muy distinto a la calma de Valeria. Después de unos segundos, Javier levantó la mirada. «Hablé con Daniel ayer», dijo con voz temblorosa. «Estaba bien. Incluso bromeamos. No parecía enfermo». Carmen sintió un nuevo nudo en la garganta. «Todo fue muy rápido», respondió ella suavemente. En ese momento, Valeria se acercó lentamente. «¿Javier?», dijo con tono neutro. Javier la miró. «Valeria, lo siento mucho». Ella asintió ligeramente. «Gracias». Otra vez, sin lágrimas. Javier pareció notar la frialdad, pero no dijo nada. «¿Sabes qué pasó exactamente?», preguntó Javier. «Un paro cardíaco», respondió Carmen. Javier frunció el ceño. «Pero Daniel nunca tuvo problemas del corazón», murmuró. Carmen sintió que esas palabras aumentaban su inquietud. Valeria intervino rápidamente. «Los médicos dijeron que fue algo repentino. Esas cosas pasan». Javier la miró unos segundos, como si algo no le convenciera, pero finalmente asintió. Luego, Javier respiró profundamente y dijo algo que cambió el ambiente por completo. «Carmen, hay algo que debes saber». Valeria levantó la vista inmediatamente. «¿Qué cosa?», preguntó. Javier dudó un momento. «Hablé con Daniel hace unas semanas. Quería organizar algunos asuntos legales, por si algo le pasaba». Carmen se sorprendió. «¿Qué? ¿Por si algo le pasaba?». Javier asintió. «Sí, me pidió preparar algunos documentos y actualizar su testamento». El silencio se volvió pesado. Valeria se enderezó ligeramente en su silla. «¿Testamento?», preguntó con interés evidente. Carmen notó el cambio inmediato en su expresión. Javier asintió. «Sí, Daniel quería asegurarse de que todo estuviera claro, especialmente por Lucas». Valeria cruzó los brazos. «¿Y qué dice ese testamento?», preguntó. Javier negó suavemente. «Lo siento, no puedo hablar de eso todavía. Primero debemos seguir el proceso legal». Valeria pareció incómoda por primera vez. «Pero soy su esposa. Tengo derecho a saber». Javier mantuvo la calma. «Y lo sabrás, cuando sea el momento adecuado». Carmen observó la escena con atención. Por primera vez, Valeria parecía inquieta. Sus dedos comenzaron a moverse nerviosamente sobre su bolso. Era una reacción que Carmen no había visto antes, y eso aumentó aún más sus sospechas. Luego, Javier miró a Carmen con suavidad. «¿Lucas ya sabe algo?». Carmen negó con la cabeza. «No, aún no». Javier suspiró. «Va a ser muy duro para él». Carmen asintió, sintiendo nuevamente el peso del dolor. Pero ahora había algo más, una sensación creciente de que Daniel había dejado algo preparado, algo importante, algo que podría explicar muchas cosas. Y Carmen comenzó a sentir que la muerte de su hijo no solo traería dolor, sino también verdades ocultas que estaban a punto de salir a la luz. El silencio después de la conversación sobre el testamento se volvió pesado. Valeria permanecía sentada, pero su postura había cambiado. Ahora parecía más alerta, más tensa, como si estuviera calculando algo. Carmen notó cada detalle. Después de unos segundos, Valeria rompió el silencio.
Creo que deberíamos ir a casa. Lucas no debería despertarse y encontrarse solo. Carmen asintió lentamente. Tienes razón, el niño no puede enterarse así. Javier también asintió. Sí, alguien debería estar con él cuando despierte. Valeria se levantó de inmediato. Yo me encargo, dijo rápidamente. Pero Carmen habló antes de que pudiera avanzar. Quizás sería mejor que yo hablara con él. Valeria se detuvo. La miró directamente. Creo que es mejor que lo haga su madre, respondió con tono firme. Carmen sintió una ligera incomodidad. Lo sé, pero Lucas siempre ha sido muy cercano conmigo. Tal vez le resulte más fácil. Valeria cruzó los brazos. Es mi hijo, Carmen. La frase fue suave, pero cargada de tensión. Javier observó la escena con cautela. Tal vez podrían hablar con él juntas, sugirió, intentando calmar la situación. Valeria dudó por un segundo. Veremos, respondió finalmente. Carmen sintió que algo no estaba bien. No era solo una discusión normal. Era como si Valeria quisiera controlar cada detalle. ¿Dónde está exactamente Lucas?, preguntó Carmen. Con la vecina, doña Elena, en el piso de al lado, respondió Valeria. Carmen asintió. Podemos pasar a recogerlo juntas. Valeria volvió a mirar su teléfono. Primero necesito hacer unas llamadas. Otra vez. Carmen observó cómo Valeria se alejaba unos pasos y comenzó a escribir mensajes rápidamente. Javier se acercó un poco más a Carmen y habló en voz baja. ¿Cómo estás? ¿De verdad? Carmen suspiró. No lo sé. Siento que todo está pasando demasiado rápido. Javier asintió. Daniel estaba preocupado últimamente, dijo en voz baja. Carmen lo miró con sorpresa. ¿Preocupado? ¿Por qué? Javier dudó. No quiso entrar en detalles, pero me pidió que me asegurara de que Lucas estuviera protegido, pasara lo que pasara. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. ¿Protegido? ¿De qué? Javier negó suavemente. No lo sé, pero Daniel insistió mucho en eso. Carmen miró hacia Valeria, que seguía ocupada con su teléfono. La inquietud volvió a crecer dentro de ella. En ese momento, Valeria regresó. Ya podemos irnos, dijo con tono decidido. Carmen asintió. Mientras caminaban hacia la salida del hospital, Carmen no podía dejar de pensar en Lucas. El pequeño tenía solo 8 años. Amaba a su padre profundamente. Su mundo estaba a punto de romperse. Pero algo más preocupaba a Carmen. La actitud de Valeria, su frialdad, su necesidad de controlar todo. Cuando llegaron al estacionamiento, Valeria habló nuevamente. Creo que es mejor que Lucas se quede conmigo estos días. Carmen la miró. Claro, pero me gustaría estar con él también. Valeria dudó un momento. Veremos cómo se siente. Esa respuesta no tranquilizó a Carmen. Mientras subían a los coches, Carmen sintió una determinación silenciosa formarse dentro de ella. Había perdido a su hijo, pero no pensaba perder también a su nieto. Y por primera vez, Carmen comenzó a sentir que tendría que luchar para proteger al pequeño Lucas, sin saber aún que esa lucha apenas estaba comenzando. El camino de regreso a casa fue silencioso. Carmen conducía lentamente por las calles aún oscuras de Madrid. La ciudad empezaba a despertar, pero para ella, el tiempo parecía haberse detenido. Cada semáforo, cada calle, cada farola, le recordaban que su hijo ya no estaba. Pero junto con el dolor, algo más crecía en su interior, una inquietud. No podía dejar de pensar en la actitud de Valeria, su calma, sus llamadas, su interés inmediato por el testamento. Todo parecía fuera de lugar. Cuando Carmen llegó al edificio donde vivían Daniel y Valeria,
Vio el coche de su nuera estacionado justo frente a la entrada. Valeria ya había llegado. Carmen bajó lentamente del coche y subió al apartamento. El silencio del pasillo era inquietante. Al llegar a la puerta, escuchó voces bajas dentro. Valeria estaba hablando con alguien. Carmen se detuvo sin hacer ruido. «Sí, ya estoy en casa», decía Valeria en voz baja. Carmen sintió cómo su atención se intensificaba. «No, Lucas no todavía está dormido», continuó Valeria. Hubo una pausa. Luego, Valeria dijo algo que hizo que el corazón de Carmen se acelerara. «Sí, ahora todo depende del testamento». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Valeria siguió hablando. «No, todavía no saben nada. Javier dijo que lo leerán pronto». Carmen retrocedió un paso, sorprendida. Valeria estaba hablando del testamento otra vez, y lo más inquietante, ¿con quién hablaba? Unos segundos después, Carmen decidió tocar la puerta con suavidad. La conversación dentro se detuvo de inmediato. Valeria abrió la puerta unos segundos después. «Carmen, ya llegaste», dijo con una sonrisa ligera. Pero Carmen notó algo. Valeria había colgado la llamada apresuradamente. «Sí, acabo de llegar», respondió Carmen con calma. «Lucas sigue durmiendo», dijo Valeria. «No quise despertarlo». Carmen asintió y caminó lentamente hacia el interior del apartamento. Todo estaba igual. El sofá, las fotos familiares, los juguetes de Lucas en el suelo. Pero ahora todo parecía distinto, más vacío, más frío. Carmen vio una foto de Daniel con Lucas en la pared. Ambos sonreían felices. Sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. «Lucas va a sufrir mucho», murmuró Carmen. Valeria asintió. «Sí, será difícil». Pero su tono seguía siendo plano, sin emoción, sin tristeza. Carmen comenzó a recordar los últimos meses. Daniel había estado más callado de lo normal. Había cancelado algunas reuniones familiares y en una ocasión incluso le había dicho: «Mamá, si algún día pasa algo, cuida de Lucas». En ese momento Carmen no le dio importancia. Pensó que era solo una frase sin sentido. Ahora, esas palabras resonaban con fuerza. «¿Daniel había estado enfermo últimamente?», preguntó Carmen. Valeria negó la cabeza. «No, estaba bien». «¿Habían discutido recientemente?». Valeria dudó un segundo. «Nada importante, lo normal». Carmen notó la pequeña pausa. Otra señal, otra duda. En ese momento se escuchó un pequeño ruido desde la habitación. Lucas se estaba despertando. Ambas mujeres se miraron. El momento más difícil había llegado. Pero Carmen notó algo más. Valeria respiró profundamente, como si se preparara para algo. No parecía el gesto de una madre devastada. Parecía el gesto de alguien que se preparaba para actuar. Y Carmen sintió con una certeza que no podía explicar que algo no estaba bien, y que la muerte de su hijo podría esconder más de lo que parecía. El pequeño ruido proveniente de la habitación de Lucas rompió el silencio. Carmen y Valeria se miraron por un instante. Ambas sabían que ese momento cambiaría la vida del niño para siempre. «Voy a verlo», dijo Valeria rápidamente, avanzando hacia la habitación. Pero Carmen habló con suavidad. «Espera, quizás deberíamos hacerlo juntas». Valeria dudó apenas un segundo. Luego asintió. Ambas caminaron lentamente hacia la habitación de Lucas. La puerta estaba entreabierta. Lucas estaba sentado en la cama,
con el cabello despeinado y los ojos aún medio cerrados. Parecía confundido. «Mamá, ¿qué haces despierta tan temprano?», preguntó con voz adormilada. Valeria se acercó y se sentó junto a él. «Cariño, tenemos que hablar contigo». Lucas miró a su madre, luego a su abuela. Algo en sus rostros lo alertó. «¿Qué pasó?», preguntó ahora más despierto. Valeria respiró profundamente. «Papá tuvo un problema en el hospital». Lucas frunció el ceño. «¿Está bien?». El silencio se volvió pesado. Carmen sintió cómo su corazón se rompía. Valeria dudó unos segundos. «Lucas, papá no va a volver». El niño se quedó inmóvil. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «No», susurró. «Lo siento, cariño», dijo Valeria. Lucas negó con la cabeza. «No, papá me prometió que hoy íbamos a jugar. Me lo prometió». Carmen ya no pudo contenerse. Se acercó y abrazó al niño. Lucas comenzó a llorar con fuerza, aferrándose a su abuela. «Abuela, ¿por qué?», preguntó entre sollozos. Carmen no tenía respuesta. Solo lo abrazó con más fuerza. Mientras tanto, Valeria se levantó lentamente y salió de la habitación. Carmen notó ese detalle. Lucas estaba destrozado, y su madre acababa de salir. Carmen frunció ligeramente el ceño. Unos minutos después, cuando Lucas se calmó un poco, Carmen lo ayudó a levantarse. «Ven, vamos a tomar algo caliente», dijo suavemente. Lucas asintió, todavía llorando. Cuando salieron al salón, Valeria no estaba allí. «¿Dónde está mamá?», preguntó Lucas. «Seguro está haciendo algunas llamadas», respondió Carmen. Lucas asintió, pero su tristeza era evidente. En ese momento, Carmen vio algo sobre la mesa. Un sobre. Era pequeño, blanco, y tenía escrito algo a mano. Carmen se acercó lentamente. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Reconocía esa letra. Era la letra de Daniel. En el sobre estaba escrito: «Para mamá. Solo si algo me pasa». Carmen sintió que el aire le faltaba. Tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Qué es eso, abuela?», preguntó Lucas. Carmen dudó. «Es algo que dejó tu papá». Lucas la miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Papá lo escribió?». Carmen asintió. Lucas bajó la mirada. «Papá siempre decía que tú sabrías qué hacer». Las palabras del niño hicieron que Carmen sintiera un escalofrío. ¿Daniel había previsto algo? ¿Sabía que algo podía pasar? Carmen miró hacia la habitación de Valeria. La puerta estaba cerrada. Con manos temblorosas, Carmen abrió lentamente el sobre. Dentro había una carta doblada. Carmen comenzó a leer. Su expresión cambió poco a poco. Primero sorpresa, luego preocupación y finalmente miedo, porque Daniel había escrito algo inesperado, algo que confirmaba sus peores sospechas. Y Carmen comprendió que la muerte de su hijo podría no haber sido solo una tragedia, sino el comienzo de una verdad peligrosa. Carmen sostenía la carta con manos temblorosas.
El silencio del salón parecía más pesado que nunca. Lucas estaba sentado en el sofá, abrazando su cojín favorito, con los ojos aún húmedos por las lágrimas. Carmen respiró profundamente y continuó leyendo. La letra de Daniel era clara, firme, pero había algo en sus palabras que transmitía urgencia. Mamá, si estás leyendo esto significa que algo me pasó. Sé que suena exagerado, pero en los últimos meses he sentido que algo no está bien. No quiero alarmarte, pero necesito que cuides de Lucas, pase lo que pase. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Continuó leyendo. No puedo explicarlo todo aquí, pero he tomado algunas decisiones para proteger a mi hijo. Confío en ti más que en nadie. Javier sabe qué hacer. Por favor, habla con él antes de tomar cualquier decisión. Carmen levantó la mirada lentamente. Javier. Daniel había mencionado directamente a su mejor amigo. Eso no podía ser casualidad. La carta continuaba. También te pido algo importante. No firmes ningún documento sin hablar primero con Javier. Y por favor, mantente cerca de Lucas. Él te va a necesitar más que nunca. Carmen sintió un nudo en la garganta. Daniel había anticipado algo. Algo serio. Algo que lo había preocupado lo suficiente como para escribir esa carta. Cuando terminó de leer, dobló lentamente el papel. Lucas la observaba en silencio. ¿Qué decía, abuela?, preguntó con voz suave. Carmen dudó un momento. No quería preocupar al niño. Tu papá quería que te cuidara, respondió con ternura. Lucas bajó la mirada. Papá siempre decía que tú eras fuerte. Carmen sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Y tú también lo eres, cariño, dijo mientras le acariciaba el cabello. En ese momento, Carmen escuchó la puerta de la habitación abrirse. Valeria salió nuevamente, con el teléfono aún en la mano. ¿Todo bien?, preguntó. Carmen guardó rápidamente la carta dentro del envolve. Sí, Lucas ya sabe. Valeria asintió, pero su mirada se detuvo brevemente en el sobre. ¿Qué es eso?, preguntó. Carmen respondió con calma. Una nota que Daniel dejó. Nada importante. Valeria la observó unos segundos. ¿Puedo verla? Carmen negó suavemente. Después. Ahora Lucas necesita tranquilidad. Valeria dudó, pero finalmente asintió. Claro. Sin embargo, Carmen notó algo. Una leve incomodidad en su rostro. Una mirada fugaz de preocupación. Y eso confirmó aún más sus sospechas. Carmen tomó la mano de Lucas. ¿Quieres venir conmigo a casa hoy?, preguntó con suavidad. Lucas miró a su madre. Valeria respondió antes que él. Creo que es mejor que Lucas se quede aquí. Necesita su entorno. Carmen asintió lentamente, aunque no estaba completamente convencida. «Puedo quedarme también», propuso Carmen. Valeria dudó. «Como quieras». Pero Carmen ya había tomado una decisión. No iba a alejarse. No después de leer la carta. No después de entender que Daniel había confiado en ella. Carmen miró discretamente el sobre en su mano. Ahora sabía que debía hablar con Javier. Ahora sabía que debía estar alerta. Y por primera vez desde la muerte de su hijo, el dolor comenzó a transformarse en algo más fuerte. Determinación. Porque Carmen había perdido a su hijo, pero no pensaba perder también la verdad. Y sobre todo, no pensaba dejar solo a su nieto. Sin saber aún que los próximos días revelarían secretos mucho más peligrosos. La mañana avanzaba lentamente, pero la tensión en el apartamento no hacía más que aumentar. Lucas permanecía en silencio, sentado junto a Carmen mientras sostenía la mano de su abuela como si temiera soltarla. Sus ojos aún reflejaban la tristeza profunda de quien acababa de perder a su padre. Mientras tanto, Valeria caminaba de un lado a otro del salón, revisando su teléfono constantemente.
Cada pocos minutos enviaba mensajes o hacía llamadas cortas. Carmen observaba en silencio. La actitud de su nuera comenzaba a resultarle cada vez más inquietante. Después de unos minutos, Valeria habló. «Creo que deberíamos empezar a organizar el funeral hoy mismo». Carmen levantó la mirada. «¿Hoy?» «Sí, es mejor no retrasarlo», respondió Valeria con tono práctico. Carmen asintió lentamente. «Sí, pero quizá primero deberíamos avisar a toda la familia». Valeria cruzó los brazos. «Sí, pero también hay que encargarse de los papeles, la casa, las cuentas». Carmen sintió una ligera incomodidad. Todo parecía estar ocurriendo demasiado rápido. «Creo que Javier puede ayudarnos con eso», dijo Carmen con calma. Valeria reaccionó casi de inmediato. «Sí, deberíamos hablar con él cuanto antes». Su tono había cambiado. Ahora parecía más interesada. Carmen recordó la carta de Daniel. «No firmes ningún documento sin hablar primero con Javier». Las palabras resonaban con fuerza en su mente. «Lo llamaré más tarde», respondió Carmen. Valeria asintió, pero su mirada parecía evaluar cada palabra. «También tendremos que revisar las cuentas de Daniel y la propiedad del apartamento». Carmen sintió un nuevo escalofrío. Lucas estaba a solo unos metros, escuchando. «Tal vez deberíamos hablar de eso más tarde», sugirió Carmen suavemente. Valeria miró hacia Lucas y luego volvió a Carmen. «Claro, pero es importante resolverlo rápido». Carmen asintió, aunque la inquietud seguía creciendo. En ese momento, el teléfono de Carmen sonó. Era Javier. Carmen contestó de inmediato. «Carmen, ¿cómo estás?», preguntó Javier con voz seria. «Aquí, con Lucas», respondió Carmen. «Escucha, creo que deberíamos reunirnos hoy mismo. Hay cosas importantes que debemos revisar». Carmen sintió que su corazón se aceleraba. «Sí, también necesito hablar contigo». Valeria observaba atentamente desde el otro lado del salón. «¿Puedo ir al mediodía?», preguntó Carmen. «Sí, y Carmen», añadió Javier con tono más bajo, «es mejor que venga sola». Carmen miró discretamente hacia Valeria. «Entiendo», respondió. Cuando colgó, Valeria habló. «¿Era Javier?» «Sí». «¿Qué dijo?» Carmen respondió con calma. «Quiere que nos reunamos hoy». Valeria asintió. «Perfecto, iré contigo». Carmen dudó. «Creo que primero hablaré con él, luego te cuento». Valeria la miró fijamente. Por primera vez, su expresión parecía tensa. «No creo que sea necesario. Soy su esposa. Tengo derecho a estar allí». Carmen mantuvo la calma. «Claro, pero quizás sea solo una conversación preliminar». Valeria no respondió de inmediato, solo asintió lentamente, pero Carmen notó algo. Sus dedos comenzaron a moverse nerviosamente otra vez, y eso confirmó aún más sus sospechas. Carmen miró a Lucas. El niño apoyaba la cabeza sobre su hombro, exhausto emocionalmente. Carmen lo abrazó suavemente. Mientras tanto, en su mente, algo comenzaba a tomar forma. Daniel había dejado una carta. Javier quería hablar en privado. Valeria parecía demasiado interesada en los asuntos económicos, y Carmen comenzó a sentir que la herencia de su hijo podría ser el centro de algo mucho más oscuro. El ambiente en el apartamento se volvió cada vez más tenso conforme avanzaba la mañana. Carmen apenas podía concentrarse. Su mente estaba llena de preguntas, dudas y recuerdos de la carta de Daniel. Cada palabra parecía tener ahora un significado más profundo. Lucas, egautado por el dolor, terminó quedándose dormido en el sofá, con la cabeza apoyada en el regazo de su abuela. Carmen le acariciaba suavemente el cabello, tratando de transmitirle algo de calma. Mientras tanto, Valeria seguía caminando por la habitación, revisando su teléfono con impaciencia. Finalmente rompió el silencio. «¿A qué hora verás a Javier?», preguntó. «Al mediodía», respondió Carmen con tranquilidad. Valeria asintió,
pero su expresión parecía rígida. ¿Y qué van a hablar exactamente? Carmen la miró con suavidad. Solo algunos asuntos legales, nada más. Valeria permaneció en silencio unos segundos. Cuando regreses, quiero que me cuentes todo, dijo finalmente. Claro, respondió Carmen. Pero por dentro, Carmen ya había tomado una decisión. No le contaría todo. No todavía. No después de lo que Daniel había escrito. Carmen miró el reloj. Faltaba poco para salir. Voy a casa un momento para cambiarme, dijo Carmen con suavidad. Valeria frunció ligeramente el ceño. ¿Ahora? Sí, volveré pronto. Valeria dudó, pero finalmente asintió. Está bien, yo me quedo con Lucas. Carmen miró al niño dormido. Le dio un beso en la frente con ternura. Volveré pronto, cariño, susurró. Luego tomó su bolso y discretamente guardó el sobre de Daniel. Dentro. Antes de salir, Carmen se detuvo un momento. Observó la casa, las fotos familiares, los juguetes de Lucas, el sillón donde Daniel solía sentarse. Sintió un dolor profundo, pero también algo más: determinación. Cuando Carmen salió del apartamento, respiró profundamente. El aire frío de la mañana le ayudó a aclarar la mente. Mientras caminaba hacia su coche, recordó cada detalle de las últimas horas. La llamada de madrugada, la actitud fría de Valeria, las conversaciones sospechosas, la carta de Daniel, la reunión secreta con Javier. Todo parecía encajar en algo más grande, algo que aún no podía ver completamente. Pero Carmen estaba decidida a descubrirlo. Subió al coche y arrancó lentamente. Por primera vez desde la muerte de su hijo, ya no se sentía solo perdida. Ahora tenía un propósito: proteger a Lucas, descubrir la verdad y entender qué había querido advertirle Daniel. Mientras conducía hacia su encuentro con Javier, Carmen no sabía que esa reunión revelaría un secreto que cambiaría todo, y que la verdadera lucha apenas estaba por comenzar.